Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico. Daremos inicio a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús, alabando el nombre del Señor con el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, como dice este salmo, en todo tiempo alabamos y bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, mi Señor, por sobre todo nombre. Recibe, Señor, nuestra adoración delante de tu presencia. Imperfecta, Señor, pero tú la perfeccionas. Dios eterno, te rogamos en esta hora que seas propicio, Señor, a nuestros pecados, que siempre están delante de ti. Contra ti solo he pecado, Dios mío. Y te ruego humildemente en esta hora, sé propicio, Señor, lavando, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Habilítanos, Señor, para estar en tu presencia este momento. Señor, todo pensamiento que no te alaba, todo pensamiento que no está, Señor, en tu palabra, en esta hora, Señor, pueda ser reprendido de nuestras mentes, para que todo nuestro ser te invoque, mi espíritu, alma y cuerpo. Dios eterno, te pido, Señor, por la palabra, Señor, que será impartida en este estudio. Sé con nosotros, mi Señor, abriendo nuestro entendimiento y tu palabra pueda ser revelada a nuestros corazones. Tu palabra pueda ser vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 10 es el versículo lema de todo este estudio, que tiene por título El lenguaje de la música. Efesios capítulo 5, versículo 10 es un pequeño versículo, sin embargo, a todos nosotros inmediatamente nos coloca en nuestro lugar, en donde nos insta a buscar al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 10. Daré lectura una vez a este versículo y luego lo haremos todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor. Todos.
comprobando lo que es agradable al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Realmente en tu palabra encontramos todo. En tu palabra encontramos lo que te agrada. Señor bendito, muchas veces nuestros gustos, nuestras preferencias, las anteponemos a lo que es agradable a ti. Perdónanos por ello. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos muestres, Señor, en algo como es tan delicada la música, Señor, que tú has inspirado, la música que tú quieres. Aquí estamos nosotros, Señor, buscándote de esta manera. Por eso te rogamos, sé propicio, Señor, a través de este estudio, para que podamos comprobar lo que a ti te agrada. Te pido por cada corazón que en esta hora, Señor, te busca, por cada corazón que está, Señor, atento a esta hora, nuestros hermanos, nuestros pastores que están conectados, Señor, tú puedas llegar a cada casa, a cada hogar, a cada iglesia, con tu palabra a través de este estudio. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a dar la oportunidad. Mis hermanos, gracias al Señor por poder estar una vez más en este estudio que el Señor ha colocado en nuestros corazones para poder vislumbrar lo que es agradable al Señor respecto de la música. La verdad es que para mí ha sido muy enriquecedor poder ver este estudio en profundidad donde vamos comprobando, ¿no es cierto?, cómo lentamente y de manera imperceptible muchas veces podemos entrar en confusión respecto de esto. La música es un arma muy potente. La palabra del Señor nos enseña, nos muestra. Donde hay alabanza, retroceden las tinieblas. El punto es, ¿cuál es la alabanza? ¿Con qué estamos adorando a Dios? ¿Cuáles son nuestras expresiones? Porque hay alguien, y que es el enemigo de nuestras almas, el cual lentamente, como ya lo hemos ido viendo en algunos de los temas, lentamente va infiltrando, ya sea a través de la música o a través de la letra, va infiltrando un evangelio falso. Y esto es muy importante para nosotros, porque el Señor nos manda a velar. Y el velar es el estar atento, absolutamente atentos a qué sonido, ya sea en la letra o en la música, en el ritmo, qué sonido es el que estamos oyendo, qué sonido es el que a veces nosotros compartimos y nos hemos ido dando cuenta que, Señor, danos de tu Santo Espíritu para poder tener la plena certeza de que estamos alabando y adorando tu nombre como tú quieres que lo hagamos. Hoy veremos algunas confusiones en la adoración y vamos a ver un versículo que es muy importante para nosotros, que dice que nuestro Dios es celoso, es muy celoso. Es decir, Él no comparte su gloria con nadie. Y es un Dios que es santo. Una de las acepciones de la santidad es ser apartado, separado. Entonces, que no tengamos ninguna índole ni tipo de contaminación
con el mundo, en nuestra adoración, en nuestras expresiones hacia Dios. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor nos dice velad, es porque en estos últimos tiempos habrá doctrinas de hombres, falsas doctrinas, que intentarán engañar aún a sus escogidos. Entonces, por eso que debemos tener este cuidado, debemos prestar atención, no podemos dejarnos llevar, no nos podemos dejar ir, no podemos confundir lo que es la presencia del Espíritu Santo en mi vida con una emoción, una emoción. A veces pensamos que, con una emoción, ¿no es cierto?, con una melodía tan maravillosa, pero ¿qué mensaje está entregando? Entonces, hoy día vamos a ver algunas confusiones que hay respecto de la adoración y hay cierta filosofía humana que se va infiltrando. Hoy nos detendremos de una manera especial respecto de la nueva era. ¿Qué es lo que piensa la nueva era y cómo ellos van a intentar parecer ser cristianos? Porque ese es el punto. El punto es que no llegan con una filosofía distinta, sino que imperceptiblemente van introduciendo su propia filosofía dentro del Evangelio. Y el Evangelio de Dios es uno. El Evangelio de Dios dice, el apóstol Pablo dice, cualquier otro evangelio, cualquiera sea anatemas, es contrario, porque Dios es celoso. Entonces a veces hemos visto ya en todas las sesiones, ¿no es cierto?, cómo la música es un lenguaje de comunicación. ¿Quién dice que la música no importa? Me refiero a los sonidos o los ritmos no importa, teniendo una base bíblica en el texto, estamos bien. No, no es así. No es así. Porque la música es un lenguaje, como ya lo hemos visto detenidamente, que expresa emociones. Es un lenguaje directo, ¿no es cierto?, que llega al corazón. Entonces a veces nos podemos confundir y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo nos gozamos, pero a veces es simplemente una emoción. Y hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que la emoción se queda ahí. No hay sustancia, no hay alimento, que es lo que nosotros debemos buscar. Como nos decía la última sesión, ¿no es cierto?, que la televisión es chicle para los ojos. El chicle es algo que tiene sabor, tiene, ¿no es cierto?, masticamos, pero no hay nutrientes, no hay sustancia. Entonces, el alerta es para que nosotros no caigamos en un tipo de música que sea como chicle, o sea, bonita melodía, pero no hay sustancia ni en su melodía ni en su letra. Esta cuarta sesión está tratando precisamente la pureza del Evangelio. Lo de Dios es puro, lo de Dios es santo, lo de Dios es separado, lo de Dios es absoluto. Jesús nunca vamos a encontrar términos medios. Jesús dice, yo soy el camino, no hay otra manera. No hay otra manera. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El único intercesor que tenemos delante del Padre. Y ayer, ¿no es cierto?, acá en Chile se celebraba la ascensión de la Virgen. Eso no está escrito en la palabra del Señor. No podemos entrar en confusión. Por eso debemos velar. ¿Cómo velamos? Con su palabra. Porque es aquí donde nosotros vamos a encontrar los preceptos bíblicos para que nos conducen a este camino, nos conducen a esta verdad, nos conducen a la vida.
Entonces, una persona que no dedica, ¿no es cierto? Un cristiano que no dedica tiempo a escudriñar la palabra del Señor, le van a decir, no, si el día 15 de agosto celebramos la ascensión de la Virgen. Ah, ya, claro. Entonces la Virgen ascendió también como Jesús. Y eso no es así. No es así. ¿Se da cuenta? Entonces, quizás uno puede decir, pero ¿cómo? Es que por eso tenemos que velar. Ahora, hay sutilezas y ese es el punto. El punto es que hay sutilezas de casi imperceptibles y es por eso que nosotros debemos de prestar atención a todo esto. Decíamos la última clase, el último estudio que tuvimos, la televisión es chicle para los ojos, el rock es chicle para el oído. Y la música cristiana contemporánea es chicle para el espíritu. O sea, damos vuelta, mucha palabra, pero palabras vanas, palabras vacías, palabras que no son nutrientes, palabras que no están conforme a la palabra de Dios. Entonces, precisamente en la última sesión también veíamos el comentario de un escritor secular que decía, el cristianismo es una religión muy exigente. Y es así. Es decir, no podemos relajarnos. No debemos relajarnos. Es exigente. Ahora, el pastor Frank Garlock, él dice en un momento, ¿por qué no cito a tantos autores seculares? Es para que inclusive el mundo va comprobando estas cosas. El mismo mundo va diciendo ciertas verdades. Entonces, realmente, nosotros como cristianos estamos todos los días en una guerra contra el pecado. En la guerra contra el pecado vamos todos a combatir. Es todos los días, porque mi naturaleza corrupta me lleva para allá. Entonces, claro, si lo vemos desde ese punto de vista, no es solamente arreglarme para ir al culto el día domingo, gozarme con el Señor y al otro día me olvido. No. El verdadero cristiano, que con la ayuda del Señor nosotros estamos buscando serlo, es todos los días. Donde van a venir momentos donde va a aparecer el viejo hombre y ahí tenemos que estar en esa lucha contra el pecado, no ceder a la tentación, no dejar, no, y ahí estamos. Entonces el enemigo usa cualquier artimaña precisamente es un aroma casi igual. ¿Se acuerda cuando yo toqué la nota en el piano, ¿no es cierto? Y yo canté una muy parecida, pero no es igual. El enemigo de nuestras almas es un perfecto imitador. Perfecto imitador. Entonces, ¿quiénes van a oler? ¿Quiénes se van a dar cuenta? Aquellos que estén velando. Quiere el Señor que nos dé este deseo de estar velando y no dejarnos llevar. No dejarnos llevar como la ascensión de la Virgen. Claro. Y yo lo creo porque me lo dijeron. Me lo dijeron en la iglesia y yo creo que es así. No. El Señor ha abierto nuestros ojos. Él quitó la venda. Entonces no tenemos una excusa para decir, es que a mí nunca me dijeron. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor pueda abrir nuestro entendimiento. El Señor puede abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, para poder ver todas estas cosas que, como le digo, el perfecto imitador es. Y mientras más se acerca a la verdad, más difícil es detectarlo. Mientras más difícil, más es. Entonces, solamente con el Espíritu Santo de Dios
vamos a poder lograr, ¿no es cierto? El pastor Carlos cuenta una experiencia. Él dice, estuve evangelizando con un evangelista durante 4 meses y después de 4 meses me di cuenta que no era cristiano. Pero se predica a Cristo. Se predica a Cristo como el Hijo de Dios. Personas se convertían, pero él después se dio cuenta, un hombre de Dios, un siervo de Dios, después se dio cuenta que él no era cristiano. Había una filosofía humana infiltrada en su pensamiento. Por eso la única que nosotros no nos va a mover de esta roca firme, como aquella parábola, ¿no es cierto?, en la cual el Señor Jesús es muy claro y categórico. Ambos oyeron la palabra, solo que uno la dejó pasar y el otro la puso por obra. El estar atento a la palabra del Señor. Solo ahí vinieron la tormenta, vino la lluvia, vino el momento difícil y se pudo mantener en pie y firme. ¿Por qué lo representa como una tormenta? Porque es así, nos envuelve, quiere engañar a los ungidos del Señor. Estos vientos vienen, aparecen por aquí, aparecen por allá. Entonces esta lucha debemos mantenerla a la luz de la palabra del Señor. No es lo que yo creo, no es lo que me gusta, no es lo que yo pienso, no son mis conclusiones, no. Es lo que dice la Biblia, la voz de Dios, la palabra de Dios. Tanto es que la palabra del Señor nos muestra que es la palabra que se hizo verbo y el verbo se hizo carne. O sea, no tenemos otra fuente más fidedigna donde nosotros podamos contrastar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me gusta. Si queremos ser hijos de Dios, si buscamos el rostro del Señor, no vamos a encontrar otro lugar más fidedigno a lo que Él quiere, piensa y espera de nosotros, que es en la palabra del Señor. La clase pasada estuvimos viendo la pureza del Evangelio. La pureza del Evangelio. El Evangelio es absolutamente puro. Y en esta sesión, respecto de la música, estamos hablando ahora ya de la letra. Cómo la letra a veces imperceptiblemente puede desviar un segundo. Cómo la letra de un himno nos puede llevar a otra cosa. Y vamos a ver una cita bíblica donde Jesús es muy categórico. Dice, son palabras vanas, tu adoración es vana porque son palabras que no están, son palabras vacías y las hacen doctrina de hombres. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor nos estremece y nos remece. Me dice, Pablo, presta atención, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo Dios nos está avisando. Entonces, el falso evangelio es muy parecido, es casi igual. Parece que adoramos al mismo Dios, pero no es. El pastor hace en la próximo estudio, él hace una relación y dice, por ejemplo, Jesucristo es superestrella. Uno puede pensar cuántas personas han conocido a Jesús a través de esa música, que no es música de Dios. Sin embargo, ahí se muestra un Jesús confundido, muy parecido a Judas. ¿Se da cuenta? Entonces tendríamos que ir a analizar el mensaje
de toda esa obra musical para después llegar a concluir. ¿Será que Jesús tenía confusión en lo que él pensaba, en lo que... No, no había confusión. Hay algunas filmes, algunas películas donde se muestra a Jesús como pecador, imperceptiblemente. Si esto trata de engañar, ¿se da cuenta? Y uno ve, oh, y si es tan apegado a la Biblia. Pero la conclusión es que Jesús es un pecador y Jesús no pecó. ¿Se da cuenta? Pero es la vía crucis, Él está con sus discípulos, todo es igual. Entonces de ahí que nosotros debemos mantener esta pureza del Evangelio, la pureza del Evangelio. Que el Señor nos ayude para mantenernos fiel a su palabra. Que de repente, fuego extraño, hay un aroma, me está llevando para otro sitio, me está llevando para otro lugar. No es lo que dice la palabra del Señor, ya no es Evangelio, ya no es Evangelio. Si viene con otro Evangelio, ya no lo es. Entonces, podamos tener, ¿no es cierto?, este cuidado. Veíamos que el Evangelio se pervierte. El Evangelio se pervierte. ¿Cómo se pervierte? ¿Quién lo hace? El enemigo de nuestras almas. Él toma lo puro, lo santo, lo sagrado de Dios y lo empieza a dar vuelta. Él no es creativo, él no tiene nada de esas cosas. ¿Cuál es el afán? Poder engañar inclusive a sus ungidos. Y ahí Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes se ha dicho, si alguno predica diferente el evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces, ¿dónde encontramos el evangelio del Señor? ¿En lo que yo creo? No. ¿En lo que yo pienso? No. ¿En lo que me gusta? No. Está aquí. Entonces, esta forma tan categórica, me guste a mí o no, tengo que tener la base bíblica en la palabra del Señor. No hay otra fuente. Hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a ver confusiones sobre la adoración y cómo estos aromas empiezan a aparecer a veces en los cánticos. Por eso debemos escudriñar muchas veces los cantos que hacemos delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros no entendemos lo que era adorar a Dios, ahí tenemos un problema muy grande. Porque la adoración es a Dios, únicamente a Dios. Entonces, cuando la adoración pasa por una satisfacción personal, ya estamos fuera de la adoración a Dios. Si mi adoración contiene palabras que no adoran a Dios, estamos fuera de la adoración. Todo esto nos va llevando, ¿no es cierto? Parecido, casi igual, pero no es. Entonces podamos tener a través del Espíritu Santo de Dios este discernimiento. El pastor Garlock menciona a un himnario, un libro que se llama Adora a su Majestad. Un título muy lindo, muy adecuado. Podemos pensar que es cristiano, podemos pensarlo.
en el cual el autor está explicando el canto y exponiendo su mensaje. Pero por ahí, cuando él está haciendo la diapositiva, dice, en el libro el autor explica el canto y su mensaje, pero por ahí expone una filosofía perteneciente a la nueva era con disfraz de cristianismo. Presenta lo que se llama la doctrina del reino ahora, del triunfalismo. Usted puede, usted decreta, usted tiene el poder, usted, sí. Ese es el pensamiento. Y precisamente en la escuela bíblica hemos aprendido que el hombre no tiene ninguna posibilidad de nada. Es el poder de Dios, es la fe que Dios coloca en nuestros corazones, es la salvación que Dios nos da, es la justicia que se revela por fe y para fe. Entonces escuchamos un canto de sí, si tú tienes poder, tú, y empieza a aparecer el hombre. Pero es imperceptible. Es en medio de un canto de adoración donde aparecen estas cosas. Es ahí donde nosotros debemos tener ese cuidado. Presenta lo que se llama la doctrina del reino ahora, del triunfalismo. Dice, Dios no nos hizo para la comunión, nos hizo para ejercer el poder. No nos hizo para en comunión, no, sino que usted tiene poder, entonces vamos impartiendo poder. Y efectivamente, hemos visto cómo el poder de Dios transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Pero eso no significa que yo, sin el poder de Dios, puedo hacer esto. Pero eso es la filosofía del triunfalismo. En la página 22 del libro dice, estamos proponiendo que la adoración es un acto de dignidad y potencialización para el hombre. Es decir, yo me siento más fuerte, yo me siento más con poder, ¿no es cierto?, cuando yo adoro. Entonces no estamos saliendo de lo que es la adoración a Dios. Se da cuenta que es muy sutil, porque claro, un hermano puede decir, sí, pero el Señor nos entrega poder. Sí, pero ¿para qué? Ese poder que transformó mi vida, ese poder que transformó mi manera de ser, mi vana manera de ser. Entonces ahora están diciendo, no, tú puedes. ¿Se da cuenta? Tú puedes. Resumiendo, tú puedes. Tú puedes hacerlo. Entonces ahí empieza, ¿no es cierto?, este contraste. Dice, la adoración no es para Dios, la adoración es para el hombre. Entonces si uno ve el título, adoración a su majestad, inmediatamente nosotros decimos, claro que sí, a ver, hagamos algún himno de estos. Y claro, sin duda, empieza de una manera de adoración, pero en algún momento, una frase que empieza a tomar un camino distinto. Y ahí estamos nosotros gozándonos. Pero se aleja de la verdad. Porque la adoración a Dios, como vamos a ver, es absolutamente vertical. Entonces, cuando dice esta frase, la adoración no es para Dios, la adoración es para el hombre, ahí ya inmediatamente estamos cambiando este sentido de la adoración. Dios no nos hizo para la comunión, nos hizo para ejercer poder. En la página 22 dice, estamos proponiendo que la adoración es un acto de dignidad y potencialización del hombre. La adoración no es para Dios, la adoración es para el hombre. Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver ejemplos
de lo que esto es, porque aquí tenemos la palabra del Señor. En Génesis capítulo 22, versículo 5, se menciona por primera vez la palabra adoración en la Biblia. Génesis capítulo 22, versículo 5. Dice la palabra del Señor, leer a partir del versículo 1 para recordarnos del pasaje bíblico. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí está el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, ¿iba Abraham con su hijo para pasar un momento de potencialización, para pasarlo bien? No, iban a adorar. ¿A quién iban a adorar? A Dios. Entonces, nuestra concepción de adoración tiene que ser 100% hacia Dios. No es para pasar un momento grato, no, es para Dios, es para Dios, es para Dios. Siempre. Cuando lo vemos de manera horizontal ya estamos en un gran problema. ¿Iban a potencializarse? ¿Iban a ya pasar un buen rato juntos? No, no. Ellos iban a adorar a Dios. Tenemos también aparece ahí otra cita, ¿no es cierto?, de ese himnario, adora a su majestad. Porque el tema es, ya vimos la música, ¿no es cierto?, por varias secciones, ahora estamos viendo la letra, se va infiltrando, ¿no es cierto?, las filosofías humanas en todo esto. Cuando pensamos que la música es amoral, es decir, que comunica, que no es un lenguaje que da exactamente lo mismo, tenemos un problema, porque van a venir precisamente todas estas cosas y no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Si nosotros las dejamos de lado, el ritmo que sea, da lo mismo, total, la letra es lo que importa, o al revés, entonces no tenemos el cuidado que Dios necesita que tengamos para poder discernir, ¿cierto? Dice acá, menciona, vez tras vez, adoramos, ahí está mejor. Adoramos, está en el himno, ¿no es cierto? Y el pastor menciona que en ese himnario hay varios himnos buenos. Hay varios himnos que están de acuerdo a la palabra del Señor, pero hay uno que otro que en su mensaje, por ejemplo, ahí lo nombra y dice, adoramos, la adoración es para nosotros cuando nos reunimos. Fue extraño. La adoración es para nosotros cuando nos reunimos. Entonces, inmediatamente, pero estamos adorando, y de repente una frase en la cual la adoración no es para Dios, sino que es para nosotros. Aló.
que quizás eso se puede confundir con el hecho de que cuando uno adora a Dios, Dios con su Espíritu Santo nos regenera. Entonces quizás eso puede ser que las personas se confunden, que nosotros tenemos poder para nosotros, no es para nosotros, pero Dios con su Espíritu Santo, al adorar a Dios, Él nos va llenando con su Espíritu y nos regenera y pasa todo lo que, por ejemplo, ocurre en el culto. Quizás puede ser eso que las personas pueden entender como que es para nosotros, en realidad no es para nosotros. Eso. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Es que es el punto, es la sutileza con la cual se presenta. Porque claro, podemos pensar exactamente en ese argumento. Dios nos regenera, cuando estamos en comunión, la gloria de Dios se manifiesta en medio nuestro, pero pero esa frase, la adoración es para nosotros cuando nos reunimos, inmediatamente ya no estamos adorando a Dios. Es en medio de la alabanza, que a veces es el final de una frase, que inmediatamente sale de lo vertical de la adoración. La adoración es vertical, es absolutamente vertical. Luego dicen los autores, ¿no es cierto?, de ese libro, entre otras cosas, adoramos porque realmente nos necesitamos el uno al otro. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, ahí dice, claro, hay que soportarse, amarse los unos a los otros. La iglesia tiene que ser como un miembro, ¿no es cierto? Como el cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros como un edificio bien conformado, pero no nos necesitamos el uno al otro. Lo que yo necesito es a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces es un mensaje sutil que se puede entender, que se puede interpretar de tal manera, que se puede interpretar, claro, tú lo interpretas de esa manera porque lo entiendes así, pero hay otra persona que no lo, y si no lo sabe, y eso es lo que lleva a la confusión. Y esa es la misión del enemigo de nuestras almas. Por eso es que el tema de hoy día estamos hablando de confusiones en la adoración, pero son confusiones sutiles, no son cosas graves, grandes que uno... No, es muy sutil. Vamos a ver, podemos continuar con la diapositiva, vamos a ver algunos pasajes bíblicos. La adoración en la Biblia, siempre en la Biblia, que es la palabra del Señor, que es la que a nosotros nos muestra el camino. La adoración en la Biblia siempre es vertical, siempre. Abraham e Isaac no subieron ahí para tener comunión o porque se necesitaran el uno al otro. Así, imperceptiblemente podemos alejarnos de la Escritura y del propósito de la adoración. O sea, ¿lo paso tan bien cuando estoy adorando con mis hermanos? Sí, sí. Lo paso muy bien, pero no me puedo olvidar que yo estoy adorando a Dios. Lo que hizo Abraham, que tomó a su hijo Isaac, fue para ir a adorar a Dios. Vamos a continuar. Y acá tenemos los versículos que nos colocan inmediatamente en el lugar. Inmediatamente. Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 5. Bueno, ahí ya están. Dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 25, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Él es celoso, nuestro Dios es celoso. Entonces, de ahí que nuestra adoración no puedo yo estarla compartiendo con mi hermano para pasarla bien con mi hermano. Dios es celoso. Él quiere que la adoración sea solo para Él. Entonces, ¿con qué corazón, con qué disposición nosotros hacemos la adoración a Dios? Mateo capítulo 2,
versículo 2, para que nosotros veamos cómo que aún siendo niño, los magos tenían muy claro. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. ¿A quién? A Jesús, el niño que había nacido. Otro pasaje bíblico. Ahora estamos viendo el panorama bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de la adoración? Contrastándola con este libro, ¿no es cierto? Que tiene cosas buenas, pero hay sutilezas donde hay filosofía. Y ahí la pureza del Evangelio ya está contaminada. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Aquí Jesús es categórico, absolutamente. Mateo capítulo 4, del 8 al 10. Voy a leer este pasaje a partir del versículo 1. Satanás tienta a Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. O sea, Jesús haciendo inmediatamente mención, ¿no es cierto? Escrito está. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. El enemigo usó la palabra, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso está en el Salmo 91, 11 y 12. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. Y aquí están los versículos que tienen que ver con la adoración. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primera de Crónicas 21, 1. Entonces tenemos cómo la adoración a Dios es algo que nosotros debemos vigilar. Tenemos un pasaje más todavía, 2 pasajes más. Mateo capítulo 15, versículo 9. Mateo capítulo 15, versículo 9. Y aquí es donde debemos tener cuidado nosotros, porque Jesús lo dice. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, filosofía humana. Filosofía humana. Pero esto jamás va a ser evidente. Esto es muy sutil. Y vamos viendo que la adoración a Dios, Dios es celoso. Hemos visto, los magos van directo a adorarle. En la tentación a Jesús por el mismo enemigo, Satanás, Jesús es categórico. Vamos a ver ahora en Apocalipsis,
capítulo 22, versículo 8 y 9. Acá tenemos otro pasaje en donde queda muy claro. Apocalipsis capítulo 22. Voy a leer a partir del versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, tenemos a lo largo de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, tenemos que la adoración es absolutamente vertical. Es absolutamente, y esa tiene que ser mi disposición cuando yo adoro a Dios. Dios es celoso. Tanto es que el ángel le dice, no adores, no me adores. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, tenemos esta claridad en la palabra del Señor para mostrarnos estas sutilezas que van apareciendo, como este himno que menciona el pastor. Adoramos, 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 y cuando nos reunimos lo pasamos bien. No. La adoración es vertical, absolutamente. Dice, se están volviendo horizontales por atender a mandamientos de hombres y no de Dios. Siempre que hay una vuelta a la horizontalidad, hay problema. Con Dios no se puede. Con Dios no se puede. Él es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Es para Él. Entonces, es maravilloso poder llegar a la casa del Señor y con nuestros hermanos adorar a Dios, pero la adoración es vertical, es absolutamente vertical. Esto tiene que quedar grabado en nuestros corazones. Acordémonos de Apocalipsis, acordémonos de Jesús en la tentación, acordémonos de los magos, acordémonos de Abraham, para que podamos entender el salmo que iniciamos nuestro estudio. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Y cuando nos juntamos lo pasamos bien. ¿Se da cuenta? Inmediatamente, sin darnos cuenta. Cuando alabo junto a mis hermanos, y por ahí pueden aparecer estos aromas de falsedad en nuestra adoración. Entonces, para que nosotros podamos observar y podamos tener esta claridad con la ayuda del Señor. La dificultad consiste en que tienen palabras vanas. Siguen usando el término adoración, pero no en el sentido bíblico. Han errado del todo, aunque se acercan mucho. Aunque se acercan mucho. Y quizás quieren cambiar las palabras, a lo mejor quieren hacer un lenguaje más moderno, quizás para poder llegar a los jóvenes. A lo mejor en el pensamiento de estas personas no se dan cuenta, como dice el pastor. Se mezcla la verdad y el error. Hay una mezcla
entre la verdad y el error. Una gota de veneno en el agua contamina haciéndola inservible. Es decir, verdad más error, resultado error. Porque el Evangelio de Dios es puro. Ahora podemos entender y decir, claro, por eso es tan celoso. Porque no, una pequeña levadura, poquitito de levadura, un poquitito, pero nada imperceptible de levadura, leuda toda la masa. Verdad más error igual error. No hay posibilidad. Un poquitito de veneno, ya, inmediatamente envenenó toda el agua y el agua queda contaminada. Entonces, quiere el Señor que nosotros podamos tener, creo que solo con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero también velando. ¿Qué significa velando? Es mirando, observando, viendo. Esto para todos nosotros, no es solo para usted, para mí también. Para mí también, para todos nosotros. No podemos descuidarnos, no podemos, porque los aromas son muy sutiles, imperceptibles, pero ahí se va transformando y deformando el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. La próxima oportunidad que podamos estudiar este seminario, vamos a hablar también de la neo-ortodoxia, que también es un pensamiento cristiano. Es ahí donde el pastor contaba y decía, había algo que no calzaba, pero no alcanzaba a darse cuenta. Solo después de 4 meses, él percibió que la persona que impartía el evangelismo no era cristiana. Porque es una filosofía, ¿sí? Entonces se trata de envolver el cristianismo con estas filosofías humanas. Y nosotros debemos mantener la pureza del evangelio. A eso somos llamados. Porque si no estamos alerta, nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar imperceptiblemente, y cuando vamos a abrir nuestros ojos estamos lejos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra del Señor llegue en el momento oportuno. Creo que las citas bíblicas son muy claras, muy categóricas, no da lugar al error. Es por eso que la palabra del Señor siempre, quizás el pensamiento de esta gente, engañados, tratando de buscar un lenguaje más oportuno a los tiempos, terminan cayendo en el error. Que el Señor nos bendiga y que este estudio, esta palabra del Señor pueda retumbar en mi corazón para poder velar y orar. Velar y orar. Debemos estar mirando y orando para que podamos mantener esta comunión con el Señor y Él nos pueda decir inmediatamente, eso no es mío, eso no me pertenece. ¿Se da cuenta? Porque en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, tratarán de engañar inclusive a los ungidos. Imagínense, inclusive a los ungidos, a los separados, a los que viven, que están en comunión con Dios, van a tratar de ser engañados. Y la música es una herramienta perfecta. Porque a veces no nos damos cuenta, es tan linda la melodía y el texto. A veces es tan lindo el texto, pero la música no es de Dios. Entonces debemos mantener esta atención siempre, constantemente. A mi Señor que vive doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a finalizar nuestro estudio alabando el nombre del Señor
con el Salmo 117. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, la adoración a Dios. Por eso los salmos son un referente maravilloso. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un pequeño detalle en el salmo que acabamos de alabar al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Es decir, a la primera persona en singular. ¿Se da cuenta? Todos tenemos que alabarle. No alabemos, no. Ahí ya estamos horizontal, es vertical. Todos nosotros, vertical. Voy a invitar a nuestro pastor Marcos Valenzuela de la iglesia en Chillán para que nos despida este estudio con la bendición del Señor. Amén. Padre eterno, te adoramos, te exaltamos, Sí, Señor. alabamos tu nombre. Amén, Señor. Gracias, porque no hay otro como tú. Sí, Señor. Tú eres santo. Y como lo dijo muy bien Moisés, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Amén. Magnífico en santidad, Señor. Sí, hacedor Señor. de maravillas. Amén. Al único y trino Dios, Amén. alabamos y bendecimos. Amén. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, Amén. porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Amén. que alumbra nuestro camino. Sí, Señor. Te pido, Dios maravilloso, que esta luz de tu palabra alumbre nuestros corazones. Amén. Y nos ayudes a adorarte, Señor. Poder cada uno de nosotros subir este Moriah y ahí, Señor, adorar y bendecir tu nombre. Amén. Te pedimos, Señor, que nos despidas con la bendición del cielo, con esta bendición que solo tú sabes dar y no esperamos otra. Te la pedimos, Señor, con un corazón muy humilde y en los méritos de Jesús. Bendícenos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios.